Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mayra y esto es La H es Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento, y en el día de hoy les traigo Agnes Grey de Anne Bronte. Bien, bienvenidos una vez más al canal, un viernes más acá con ustedes. En el día de hoy, como ya les comenté, vamos a hablar de Agnes Grey, de la última hermana Bronte que nos faltaba por traer al canal, de esta hermosa colección de novelas eternas. Les traigo entonces la versión que vamos a estar contando el día de hoy de Agnes Grey de Anne Bronte. Ahora bien, este video no se va a llamar específicamente Agnes Grey, sino que vamos a estar haciendo una comparativa entre la narrativa que comparten en general las hermanas Bronte y nuestra queridísima y también icónica Jane Austen. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, en el canal, y sobre todo si siguen el canal desde el principio, el primer video que se hizo acá fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que fue el primer video del canal que presentamos, libro que además no me gusta, cosa que comenté en ese video, pero que yo quería que desgranáramos, digamos, lo que era la supuesta historia de amor que trata el libro en especial. Bien, Emily Bronte, sin embargo, no es la única que escribe el libro, sino que ella, junto a sus hermanas, que eran Charlotte y Anna, escribieron otro tipo de nombres que también hemos traído en su momento al canal. El tercer video que nosotros sacamos en este canal era este de Jane Eyre de Charlotte Bronte. En forma posterior, para el especial de San Valentín, trajimos a El profesor, de la misma autora de Charlotte, y me faltaba una hermana, claramente, que era Anna Bronte. Entonces, de vuelta, en esta edición de Novelas Eternas vamos a estar hablando de Agnes Grey. ¿Por qué la vamos a comparar eventualmente con Jane Austen? Y porque las cuatro escriben historias de amor y más o menos comparten el mismo periodo histórico. Ya vamos a estar hablando un poco de eso. Pero por el momento nos vamos a centrar en Anne Bronte y en su heroína, que va a ser Agnes Grey. Nuestra historia va a estar ambientada también en Inglaterra. Nuestra protagonista va a ser Agnes Grey. Agnes es la menor de dos hermanas de una familia bastante módica, bastante humilde, porque va a estar conformado por su padre, que es vicario, que es reverendo, y su esposa, que a pesar de venir de una familia de bastante dinero, de buen poder adquisitivo, eligió casarse con un pobre. Y a cambio de esto, por supuesto, vino el destierro o el desconocimiento por parte de la familia materna, tanto del matrimonio de la hija como también de la progenie de este matrimonio. Por lo tanto, Agnes y su hermana han vivido sin conocer ni al abuelo, ni a la tía, ni a ninguno de los parientes de la madre. Esto ha hecho que su infancia haya sido menos feliz de ninguna manera, porque es un matrimonio muy feliz. Sin embargo, por la renuncia que la madre hizo en su momento, el padre todo el tiempo estuvo buscando mejorar su situación económica. Porque aparte a esto se suma, digamos, la cosa, no solamente esta pareja ha tenido solamente hijas mujeres, que en la época en la cual estamos hablando la única forma que ellas podían mejorar su situación social era a través de un matrimonio que les trajera fortuna, sino porque aparte el cargo que él tenía de cura o de vicario en esta iglesia es un cargo que no es fijo, es decir, que cuando él como padre falleciera le iba a quedar sola, o a la buena de Dios, iban a quedar tanto su esposa como sus dos hijas, en caso de que éstas no estuviesen casadas para el momento de su muerte. Entonces el padre, sabiendo que la esposa había renunciado a una buena dote, a una buena herencia, incluso a tener un mejor matrimonio, él siempre estaba como invirtiendo y ahorrando constantemente. ¿Qué pasa? Cuando ellas todavía estaban como medio chicas, el padre se le ocurre agarrar todos los ahorros e invertirlos en un amigo que iba a hacer alto negocio y que le iba a dar el 100% de las utilidades. Onda, no sé, comprar esta criptomoneda que en 2 días vas a tener el doble, el triple de las ganancias, ¿no? El amigo este confía. Ahora, ¿era una estafa la criptomoneda? No. El negocio que le había planteado, que era de comercio en barco, no era un mal negocio, de hecho era un buen negocio. El problema que pasó fue que hubo una tempestad, el barco se hunde y con el hundimiento se muere. El amigo se pierde la plata y por supuesto se pierde el negocio. Entonces eso lleva a que nuestra queridísima Agnes Grey, que de nuevo es la menor de dos hermanas, y su familia tengan que empezar a hacer ahorros, pero prácticamente rondando la indigencia, porque no podían comprar absolutamente nada, porque realmente se había ido toda la fortuna, todo el ahorro, todo se había ido con ese amigo al fondo del mar. Por supuesto, esto llevó dos cosas. Primero, que se hicieran un montón de ahorros, obviamente, y que la ropa estuviese, digamos, al punto de ser, en vez de ropa, una colección de retazos y de parches.
Pero también lleva a que el padre se empiece a enferme de la angustia y de la tristeza de casualmente haber tomado una mala decisión, porque a pesar de que el negocio no era malo, cierto es que la esposa le decía, che, nos conviene poner toda la plata en esto. El padre dijo sí, 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 y termina pasando lo que ya comenté. Entonces, frente a esta situación, digamos, de completa y total austeridad, es que Agnes, como la hija menor, dice, che, ¿y si yo me pongo a ser institutriz? Que en ese momento era uno de los trabajos que las mujeres solteras podían hacer tranquilamente, o sea, no estaba mal visto, pero sí hablaba ya de una complejidad en la situación económica familiar, porque implicaba que la mujer saliera a trabajar, ¿no? Cuestión que, claro, Agnes que nos cuenta que como ella siempre ha sido la más chica, todo el tiempo la madre y la hermana han ido supliendo todo tipo de necesidades. Siempre la mandaban, digamos, como a jugar y a leer, no la mandaban, no les pedían ayuda, entonces ella había crecido capaz sin saber mucho de cómo se llevaba adelante una casa y qué sé yo, pero como había estado leyendo mucho tiempo, sí tenía conocimientos como para por lo menos agarrar y darle clases particulares a algún niñito, ¿por qué no? Entonces Agnes dice, no me subestimen, querida familia, van a ver que me va a ir bien haciendo esto, y les pide ayuda casualmente para que le consigan un empleo. Y este empleo llega de la mano de una tía de ella que le recomienda que vaya a cuidar a los retoñitos de una amiga de la zona en donde esta tía vivía, que tenía 3 hijos chiquitos para cuidar. Chiquitos en el sentido de que habrán tenido 10, 11, 8 años, y que la madre era una mujer excelentísima. Así que, así, muy sorprendida con la buena suerte que va a tener, cabe recalcar que el sueldo que le iban a dar era de 25 libras al año, 25. Ella prepara su maletita, sus pocas cosas, y con su mochilita llena de sueños agarra y se va a vivir con esta señora, porque en esa época, recordemos, las institutrices vivían en la casa familiar. Bárbaro, la mujer muy simpática, muy divina, la madre de los pibes, le dice, mira, el más grande es un amor porque es buenísimo, es la luz de mis ojos, las 2 nenitas, y mira, por ahí capaz tengas un poco de problema porque son medio desastrosas, pero siempre y cuando vos los trates bien no vas a tener ningún problema, sobre todo el nene más grande que tiene una mente brillante. Bueno, dice Agnes, no hay drama, ella como, bueno, me va a ir bien acá seguramente, y esperando siempre lo mejor, agarra y se encuentra con estos niños. Pasa ella en esta casa alrededor de 6-7 meses, que son el infierno en la tierra, básicamente, porque los niñitos no es que eran malos, eran lo siguiente, ¿me entienden? Eran realmente diablos encarnados, los pendejos de mierda, porque el más grande, que supuestamente era el mejorcito, no solamente que no era el mejorcito porque no hacía caso, no quería aprender, no quería leer, no quería hacer nada, sino que además era un sádico asqueroso, probablemente psicópata y asesino serial el día de mañana. De hecho, debe haber sido Jack el Destripador cuando creció, porque el pendejo lo que hacía, incentivado por el padre, buscaba nidos y mataba los huevos, o esperaba que los huevos eclosionaran para matar los pájaros. Perro que veía o si estaba cazando también lo descuajeringaba. Un diablillo, pero de verdad que un pendejo de mierda, ¿eh? Y las hermanas no se quedaban atrás, porque si bien capaz que por ahí no eran de matar animales pequeños, lo que se hacían era no hacer caso, pero no hacían caso al punto, digamos, de gritar, de llorar, de hacer berrinches, de robarle las cosas a ella, a la profesora, de agarrarle el bolso, dárselo vuelta y escupirle adentro. O sea, un montón de cosas espantosas que uno dice, bueno, en esa época seguramente entonces que nuestra querida protagonista Agnes habrá agarrado una varilla de 1 metro y se la habrá partido en la cabeza de alguno de estos pibes cuando se portaba mal. No, porque la vida del docente siempre ha sido, y siempre, según parece, será una cosa muy sacrificada y espantosa. ¿Por qué? Porque les repito, la madre esta ya le había dado indicación de que si ella trataba bien a los nenes le iban a cooperar. Ergo, esto quería decir que no le tenía permitido a Agnes hacer ningún tipo de corrección, y los pendejos no le hacían caso para nada. Entonces cada vez que hacían estas cosas, a ella lo único que le quedaba, además de comerse la bronca, era agarrar y juntar sus cosas y limpiar el escupitajo que tenía dentro de la cartera, y no mucho más. Esto termina llevando obviamente a que los padres estén muy desilusionados de cómo los niños los manejan, no por su falta de límites, sino por la falta de límites que no le ponía Agnes como institutriz, y termina llevando a que Agnes también diga, no, yo esto no lo puedo seguir soportando. El problema es que ella sigue sosteniendo ese trabajo, obviamente para que la familia no pensara que realmente la situación la había superado. Pero eventualmente terminan decidiendo que el más grande va a ir a un internado
y después, digamos, como para aliviar la carga, esto no hace que mejore la relación con las pendejas más chicas y esto termina llevando a que la familia diga, mira, vamos a tener que prescindir de tus servicios porque los niños no están mejorando, no están aprendiendo nada y nos parece bastante mal, no nos parece efectivo el método de estudio que vos estás implementando. No obstante lo cual, te vamos a hacer una carta de recomendación para tu próximo trabajo, si vos querés, ¿no? Y con mucho pesar, Agnes vuelve a su casa con unos paupérrimos ahorritos, pero que bueno, nada, le servirán eventualmente para desenvolverse en la vida. De todas maneras, como su familia ha seguido ahorrando, no quieren saber nada ellos de agarrar agarrar esos ahorros de Agnes, sino que le dicen, mira, lo vamos a poner en una cuenta en el banco y van a ser, digamos, para tu dote a jugar para lo que vos quieras usar eventualmente, pero no lo vamos a usar para los gastos de la casa porque nosotros, aunque vos no creas, hemos podido ahorrar algo y hemos ido mejorando. Entonces Agnes, de vuelta después de esta primera experiencia laboral, que como podrán ver es maravillosa, ella agarra y se queda en su casa pensando, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Ya pasé por una primera experiencia, fue un espanto, quiero seguir probando esto de ser institutriz, y ella dice sí. ¿Pero por qué? Porque ella se encomienda a la esperanza de que en algún momento va a encontrar una familia como la gente, una familia normal, una familia que le dé por lo menos mínimamente la libertad de poder exigir lo que ella quiera para poder tener, o mejor dicho, para poder dar las clases y las lecciones de comportamiento, más que nada como corresponde. Porque recordemos que en esa época la institutriz no solamente te enseñaba cosas como latín, inglés, francés, matemática, o sea, no solamente eran este tipo de ciencias sociales y ciencias duras, sino que también te enseñaba dibujo, te enseñaba pintura, te enseñaba filosofía y te enseñaba mucho esto de cómo vos te tenías que comportar, cómo te tenías que mover, etcétera, etcétera. Entonces ella, como no tenía libertad para disciplinar a los niños bajo ningún concepto, ¿cómo le iba a explicar a estos sabandijas que no podían matar seres vivos, por ejemplo? Entonces se le hacía muy complicado y por eso ella dice, bueno, pero por ahí es esa familia, tal vez haya alguna familia mejor. Vuelve a hablar con su madre entonces, le pide permiso para poder postular para un segundo trabajo y después de hacer muchas investigaciones y de conseguir varias ofertas, terminan aceptando ella una oferta que si bien la deja un poco más lejos de casa, es decir, no va a poder volver con mucha facilidad, no son viajes cortos, le pagan 50 libras al año, que ya es un mejor dinerito del que estaba ella ganando en el trabajo anterior. ¿A qué familia va a parar nuestra queridísima Agnes? Nuestra queridísima Agnes va a parar a una familia con un mejor pasar económico que la casa anterior, pero en este caso ella no va a tener que lidiar con niños pequeños, sino con dos adolescentes. Una es Rosalie y la otra es Matilda. ¿Cuál es el problema que sí va a traer esta familia? Que a pesar de que viven en una casa un poco más grande, un poco más bonita, qué sé yo, las pendejas son un martirio. ¿Por qué? Porque al tener más dinero y encima al ser bastante agraciadas, las dos son muy carilindas, el problema que traen que son tontas, pero tontísimas. Tontas al punto de deben tener dos canicas adentro de la cabeza y obviamente son completamente indisciplinables porque ya también tienen su propia autonomía. Entonces no solamente la madre en este caso se presenta diciendo, mira, las dos nenas son un tiro al aire, pero yo confío en que vos vas a poder hacer que hagan las cosas sin que se den cuenta que están haciendo algo. Ya eso le da la pauta a Agnes que no va a poder hacer mucho y va a depender también mucho del capricho de las pendejas. Y el problema es que a las pendejas no les gusta estudiar. La más grande está encantada con el hecho de que ya está pronta a entrar en sociedad, entonces lo único que está pensando es en que quiere ir en su baile, su vestido, quedar bonita y agarrar y conquistar y romper todos los corazones que sean posibles antes de que eventualmente se tenga que casar. Que además ella ya sabe con quién se quiere casar porque es el que tiene la casa más grande y la hacienda más grande de todo el pueblo con el que ella convive ahí alrededor. Entonces, hasta que llegue el momento en que se tenga que casar con este chico, que obviamente se va a enamorar de ella porque es preciosa, se va a encargar de agarrar y romperle el corazón a todo el mundo. Lo cual no le importa, o sea, a ella es lo único que le interesa y es por lo cual ella vive, porque de vuelta, como se sabe privilegiada, es lo único en lo que ella piensa. Entonces imagínense cuando viene nuestra queridísima Agnes a decirle, che, tenés que aprender la lección de acá, la lección del culo, le dice Rosalie, me importa un queso. Y Matilda, que si bien es un par de años más chica, es un poco, digamos, tiene capaz un poco más de seso, es completamente, tampoco le importa la vida contemplativa, no le estaría importando nada de esto de estudiar ni de parecer una chica culta, porque ella en realidad lo que le gusta son los caballos, entonces vive metida dentro de las caballerizas y como contrapartida de esto, porque uno dice, bueno, le gustan los animales, no los mata como el otro pendejo de mierda, sí,
Pero ¿cuál es el problema? Que aprende todo el hermoso vocabulario del padre y del personal de servicio, entonces súper mal hablada, así como yo. Bueno, no importa. Pero ese, digamos, es uno de los problemas de Matilda, que es muy impetuosa y encima muy mal hablada, pero encima muy mal hablada con todo el mundo. Entonces, claro, ¿qué marido se va a encontrar, o sea, qué marido va a poder elegir eventualmente si siempre anda mal hablando así por el mundo? Pero lo gracioso es que por más que Agnes la corrige y le dice, che, intenta no hablar así, o no corresponde a una dama hablar de esta manera, el problema es que el padre sigue hablando así de esa manera y lo permite y lo consiente de alguna manera también respecto de la hija, y la madre lo único que hace es decir, ay hija, ¿por qué hablas así? ¿Por qué tu institutriz no te dice que no hables así? El pibe no es mío, tendría que decir Agnes. Pero Agnes todas estas cosas se las toma bastante a mal porque ella quiere que funcione, y a lo largo de casi 2-3 años que ella está viviendo con esta familia va a ir intentando hacer que aprendan, cosa que prácticamente no aprenden nada, pero lo que sí termina logrando es que le agarren un poco de afecto y de vez en cuando avancen en sus lecciones, al menos lo mínimo como para que los padres sigan queriendo pagarle un sueldo a esta pobre chica. A todo esto, mientras Rosalie entra en sociedad a los 18 años, Agnes tiene unos 23, 4, 5 años, o sea, ella está en sus jóvenes o tempranos 20 años, por lo tanto ella también tiene deseos y quiere cosas. Lo gracioso, o digamos lo triste acá, es que ella en realidad no está pensando en lo que es el casamiento. Para este momento su hermana mayor ya se ha casado con otro vicario, o sea, de otra persona del mismo oficio que el padre, que tiene una parroquia cerca de donde sus padres viven, pero ella no se ha encontrado, digamos, todavía con esa situación o con esa oportunidad. El conflicto se va a desencadenar cuando Rosalie empiece a hacerle ojitos a el rector de la iglesia que está por ahí. El tema es que, claro, la madre de Rosalie le dará lo mismo que la hija sea un tiro al aire, que gaste un montón en vestidos y qué sé yo, pero no le gusta que ande con el rector. ¿Por qué? Porque la nena está destinada a casarse con una persona con mucho mejor posición social y no es un rector de iglesia lo que ella tenía pensado para esta chica, para su hija. Entonces eso hace a que la pendeja se escabulla por todos lados para encontrarse con el rector a escondidas y coquetear, básicamente. Y también esto a que conlleva que cada vez que la madre se da cuenta de que la hija se le ha ido a coquetear con el rector, la mande a la pobre de Agnes a hacer de chaperón ahí o a cortar la conversación para que no sigan intimando y encima a escondidas, que en esa época era un espanto. ¿Cuál es el tema? Uno dice, bueno, genial, Rosalie, como ya expliqué, chica hueca que está pensando en casarse con el que tiene la hacienda más grande de la ciudad, se ha enamorado del rector. Y esto era lo que, por ejemplo, Agnes pensaba cada vez que los encontraba hablando solos en una colina, porque siempre todas estas cosas pasan en una colina, y dice, capaz quien te dice se va a dar cuenta que el amor verdadero no pasa por lo material, no pasa por tener la mejor casa, los mejores caballos, sino que pasa porque te guste la persona. Porque lo que Agnes sí había notado es que claramente el trato que tenía Rosalie con el rector era un trato bastante cercano. Ella de repente era muy agradable, cosa que no lo era en su diario vivir, entonces dice, hay una mejoría, probablemente sí le guste esta persona. Pero grande va a ser su sorpresa cuando una vuelta en que ella va e interrumpe una conversación, Rosalie le confiesa que está esperando que el chabón agarre y le pida casamiento. Entonces Agnes le pregunta qué va a contestar Rosalie cuando eso suceda, cuando finalmente el rector le pida casamiento, cosa que sucede encima al día siguiente. A lo cual Rosalie le dice nada. Yo te dije que mi intención era romper cuanto corazón yo tuviese la oportunidad de romper. Lo cual quiere decir que si él me llega a pedir casamiento, que lo va a hacer yo, le voy a decir que está loco, que qué le pasa. ¿Cómo se va a pensar que yo me voy a casar con un rector? ¿Que de dónde sacó esa idea o esa impresión de que a mí me gustaba un rector? Por Dios. A lo cual Agnes, persona virtuosa, persona que se respeta, le dice, pero ¿cómo vas a hacer eso cuando vos te has encargado de alimentar ese amor? O sea, claramente el tipo no te está abordando porque vos no quieras, te aborda, se encuentran porque vos lo permitís. Entonces, ¿cómo le vas a decir así de repente que todo se lo está imaginando él cuando es mentira? Porque no se lo está imaginando él. Y Rosalie le dice, me importa un queso, es lo que voy a hacer. Y de hecho al día siguiente pasa exactamente esto, y es que el rector agarra y le pide casamiento, a lo cual Rosalie se le mata de risa
mal, o sea, se le ríe en la cara y le dice, vos estás demente, yo no me pienso casar con un rector, no sé de dónde sacas eso, y de hecho me voy a reír en tu cara un rato más. La maldad encarnada, la pendeja. Bueno, cuestión que el rector le dice, bueno, discúlpame, que yo sepa, entendía que estábamos en un entendimiento, entendía yo que vos gustabas de mí, o sea, esto yo no me lo estoy inventando, así que lo que sí, no te quiero amenazar, pero, no inicies el rumor de que me has rechazado, porque hay otras personas que sí estaban interesadas en mí, otras jovencitas por las que yo no he querido rechazar, pero de las que me he distanciado pensando que con vos, Rosalía, estaba todo bien. Entonces, no esparzas este rumor porque yo me voy a ver obligado a tener que defender mi honor, y eso implica tener que decir que yo no me lo inventé a esto, sino que todo lo contrario, vos generabas estos encuentros. Así que como quien no quiere la cosa queda zanjada y Rosalía se lleva, digamos, su tajada de... ¿Cómo se llama esto? Rosalía se queda contenta porque ha roto un corazón y sabe que el rector nunca jamás va a poder olvidarla, según su digamos, según su pensamiento, pero bueno, queda en silencio porque casualmente ya no va a poder mofarse mucho del rector porque está medio amenazada por la situación. Pero esto a Agnes, si bien le hace sentirse un poco mal porque dice, mira lo que es mi discípula, qué desastre de discípula que tengo, esto sin embargo la hace querer ir más seguido a la iglesia porque para ver primero las reacciones del rector, que claramente se distancia muchísimo no solamente de Rosalía sino también de la familia, sino porque también ha llegado otra persona a la iglesia que es un vicario. Por lo que entiendo, el rector es como el dueño de la capilla de la iglesia y de los ingresos, mientras que el vicario vendría a ser como el cura, digamos, el que da los sermones y también el que se encargaba más de hacer esto de visitar a los enfermos o a las personas necesitadas que estaban en los alrededores, a los feligreses en general, digamos. Cuestión que no solamente entonces nuestra querida Agnes Grey empieza a ir a la iglesia para ver las reacciones del rector que ha sido rechazado por Rosalía, sino también porque se ha corrido el rumor que hay un nuevo vicario a la iglesia que parece que es todo lo contrario a lo que era el rector, que era una persona que claramente tenía una preferencia por agradar a la gente de mejores recursos económicos, no en vano le había echado el ojo a Rosalía, sino que esta era una persona que realmente estaba dedicado a los feligreses o a las personas más necesitadas del grupo y del pueblo que vivían a los alrededores de la capilla. Y es ahí donde Agnes, si bien lo ve y le gusta mucho el sermón que él estaba dando, las hermanas empiezan a decir que no es tan lindo. Pero Agnes, para su opinión, muy humilde, está bien, lindo no era, pero feo tampoco. Y es así como sin querer se lo empieza a encontrar porque Agnes también era una persona que le gustaba salir de la casa de esta gente chiflada, porque claramente no eran personas que tenían vocación de ayuda para el prójimo, pero aparte porque Rosalía y Matilda, que eran sus pupilas, eran personas que realmente vivían en otra dimensión. Ellas estaban pensando en bailes, en vestidos, en esto de romperle el corazón a todos los hombres del pueblo antes de casarse, o sea, estaban en otra, y ella, si bien era la maestra, era una persona joven, y una persona joven que tenía necesidades de otro tipo porque encima su familia estaba lejos, entonces el cariño genuino ya no lo tenía, digamos, en la casa ni en las personas cercanas, y les encontraba en un poco encontraba ella consuelo en visitar a estas personas por ahí más necesitadas, que por ahí con eso, con un poco de compañía, así como Agnes necesitaba, podían encontrar, digamos, un momento, digamos, de mayor confort y de hacerse compañía. Cuestión que haciendo esas visitas es que Agnes se empieza a encontrar con el vicario, que el vicario se llama Edward. Ustedes se están dando cuenta que hay una Rosalía en este libro y un Edward en este libro. ¿Habrá leído alguno de estos libros nuestra queridísima Stephenie Meyer? Yo creo que sí. Cuestión que Edward, el vicario, se le empieza a encontrar y empiezan a hablar muy tenuemente de algunas cuestiones. Ella sin querer le desliza, digamos, esto de que no tiene muchos amigos y mucho menos amigos en la casa donde ella trabaja, y que todo bien con sus pupilas, pero no son del mundo de sus pupilas, porque de hecho las chicas cuando se encuentran con amigos se ponen a hablar con los amigos, y si está Agnes ahí alrededor, está bien que sea la maestra, pero es parte de tu casa y de tu rutina, la dejan ahí hablando, o sea, caminando sola a un costado. Entonces no es que ella ha logrado conseguir o
sentirse querida dentro de este círculo, y esto es algo que le termina contando a el vicario sin querer. El vicario, por supuesto, una persona súper amable y le da consejos del estilo, bueno, por ahí hay que buscar los amigos no aparecen, hay que buscarlos, siempre dando, digamos, algún tipo de consejo bonito. Y de hecho también en un momento comparten cuál es su flor favorita, y en un paseo posterior él le lleva estas flores que a ella le gustan, con unas flores celestes, porque crecían casualmente cerca de su casa y le hacían acordar a su familia, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Uno dice, genial, acá ha florecido el amor, eventualmente puede pasar algo. No. Porque este es un libro de las hermanas Bronte y esto no pasa de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que Rosalie, en este afán que tiene de agarrar y enamorar a todo el mundo, consigue comprometerse con Sir Thomas, que era este señor dueño de la casa más grande, de la hacienda más bonita de todo el condado. Bárbaro, cumplió su cometido. No, porque su cometido era romper todos los corazones del barrio. Entonces, ¿qué pasa? Ella está comprometida, sí, y en 6 semanas aprox se va a casar, ¿o no? Sí. Ahora, ¿cómo se va a entretener la muchacha durante esas 6 semanas hasta que se case? Compromiso además que ella ha pedido expresamente que no se lo digan a nadie, intentando enamorar a el vicario de la iglesia. Y es por eso que durante 6 semanas hasta que se casa, logra hacer que Agnes, porque ya se dio cuenta de que paseaba mucho con Agnes, no salgan en la puerta de la casa, pidiéndole ya sea que le traduzca algún texto, pidiéndole que le haga algún tipo de pintura o de dibujo que necesita para después agarrar y decirle a las amigas que lo hizo ella. Con esa excusa es que logra que Agnes no salga de la casa, y ella de repente es la Madre Teresa de Calcuta, regalándole plata a todos los pobres de los alrededores, porque en esas visitas se encontraba ¿con quién? Con el vicario, con Edward. Entonces durante 6 semanas ella se encarga de engatusarlo para que eventualmente romperle el corazón. Sin embargo, esto no es posible, porque antes de que el tipo caiga en sus redes, se cumplen las 6 semanas y ella se tiene que casar. Así que tampoco es algo que le importe mucho, porque ella dice, bueno, no importa, está bien, voy a cambiar un clavo por otro clavo. No me podré llevar de trofeo, digamos, al vicario, no importa, porque voy a ser ahora la señora más rica e importante de todo este condado de mierda. Y ella, una vez casada, como la señora que es, agarra y se va de viaje por toda Europa, como corresponde, a conocer todas las ciudades importantes del mundo y a gastar toda la plata del marido. Esto a Agnes, si bien la pone contenta porque mal que mal sabe que es su sueño, ella siempre dijo que se quería casar con este señor, se da cuenta que este señor es un tanto rígido, entonces le da un poco de miedo que capaz el señor no sepa manejar el tener una esposa como Rosalie. Pero con eso y con sus mejores deseos, Agnes agarra y se va de vacaciones con su familia. ¿Cuál es el problema? Que su padre, para este momento, ya estaba muy delicado de salud, y si bien ella tiene la posibilidad de hacer estas últimas vacaciones, mientras ella ya estaba de vuelta, le llega una carta diciéndole que el padre ya está en un estado terminal y le piden por favor que agarre y que vuelva. Para cuando ella vuelve a su casa, tristemente la reciben con la noticia de que el padre, en el interín entre que ella va y vuelve, había fallecido. Obviamente esto lleva a un punto de ruptura para la pobre Agnes, porque de repente se vuelven realidad todos los sueños, digamos, todas las pesadillas en realidad que el padre tenía pensadas. El beneficio de la iglesia va a caer, o sea, va a entrar para que para que otra persona se postule para ese cargo. Entonces la casa que han vivido toda la vida, 30 años han estado casados sus padres, esa casa ya no va a ser más su casa, se van a tener que mudar. A todo esto llega también una carta del padre de la madre, el abuelo materno que nunca vimos, a decir, mira, yo voy a tener la decencia de darte el pésame y de permitirte que vengas acá vos con tus hijas si querés, y de incluso pensar en tus hijas el día de mañana cuando yo me muera, siempre y cuando vos digas que el matrimonio que tuviste fue pésimo y que te arrepentís de todo ese matrimonio y de todo, digamos, y del fruto del matrimonio. A lo cual la madre agarra y le manda una carta al padre mandándolo a cagar, porque dice, ¿cómo me voy a arrepentir de 30 años de un matrimonio muy feliz y del fruto de mi matrimonio, que son estas 2 hijas excelentísimas que tengo? Lo siento, pero no, gracias. Y con esta magistral respuesta es que la madre agarra y manda a cagar también todas las posibilidades de tener algún tipo de ayuda monetaria. Y eso, si bien Agnes y su hermana no se quejan, porque de hecho, como ya comenté, la hermana está casada, o sea, ella sus problemas dentro de todo los tiene ya solucionados, está muy feliz con su marido, la lleva, digamos, a pensar qué va a hacer entonces Agnes con su mamá. Y como su madre tiene muy buena educación también, dice, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la otra punta de Inglaterra y nos vamos a poner
una escuela de señoritas. Nuestros amigos nos van a ayudar, les vamos a avisar que vamos a tener esta escuela de señoritas, nos van a mandar alumnas pupilas y tendremos algunas otras alumnas que no sean cama adentro, sino que vengan a tomar lecciones. Y de a poco vamos a ir avanzando, hija, ¿te parece? Sí, me parece, le dice Agnes, que a todo esto Agnes está muy triste, pero aparte también se está dando cuenta de que como que va a quedar en la otra punta del mundo y como no va a poder volver, dentro de las cosas de las que se va a tener que despedir, no solamente es de su otra pupila que le queda, sino también de el vicario. Que a todo esto con el vicario lo único que tienen es una muy cordial amistad, ¿no? Pero bueno, nada, uno se acostumbra a lugares, a paisajes y a personas. Y de repente todas las ilusiones que ella tenía de tal vez poder superar esa etapa de amistad, no va a ser posible porque tienen que acompañar a su madre. Y como nadie sabe realmente que a ella justo se le ocurrió enamorarse de un vicario allá en la loma del Ocote, no le puede explicar esto, digamos, a nadie, o no tiene la confianza para decírselo a nadie, y es por esto que ella agarra y vuelve al pueblo a hacer las 2 o 3 semanas que le quedaban de trabajo, como de preaviso, y eventualmente irse con su madre a la otra punta del país. Cuestión que, a pesar de eso, ella tiene la oportunidad de agarrar y encontrarse con el vicario, el cual le da, bueno, sus mejores deseos, le pregunta, eso sí, antes de irse, que si ella tuviese algo por lo que quedarse, si se quedaría en ese lugar. Y Agnes le dice que sí, siempre y cuando esa persona fuese un amigo, pero bueno, nada, por el momento solamente se puede aferrar y acompañar a su madre. Y así, muy cordialmente, sin embargo, agarran y se despiden. Igualmente, como que queda velada la posibilidad de que se vuelvan a encontrar o de que el chabón la vaya a visitar. Y Agnes le dice, pero por supuesto, yo voy a estar en tal lado, usted vaya, me va a encontrar, le dice. Bien. Cuestión que Agnes y su madre agarran y se instalan en este lugar con bastante éxito porque de hecho tienen varias alumnas, creo que casi 10 alumnas arrancan cama adentro y a medida que va pasando el tiempo, como se empieza a correr la voz de que hay un muy buen nivel, no solamente académico, sino también en estas otras habilidades que les digo que enseñan, se empiezan a llenar de un montón de chicas y empiezan a laburar como locas la madre y la hija sin ningún problema. Pero Agnes está triste, por supuesto que está triste porque siente que la única posibilidad que ella tenía de ser feliz, que era tal vez con este tal Edward, no va a ser posible porque está en la otra punta del mundo físicamente. Hasta que le llega una carta de su pupila Rosalie, que se acaba de instalar hace poco en su casa, ya de forma como señora de la casa. Entonces le pedía que fuera unos días para verla y también para conocer a su hijo, porque en el interín ya había tenido tiempo Rosalie no solamente de quedarse embarazada, sino de dar a luz a un hijo que en realidad era una nena. Así que con permiso de la madre agarra y se va un par de semanas y se da cuenta de, o se entera mejor dicho, de 2 cosas. La primera, que efectivamente, como ella había temido, el matrimonio de Rosalie es bastante infeliz. ¿Por qué? Porque Rosalie, como dijimos, pensaba gastarse toda la plata del marido, lo cual no está mal. El problema es que el marido se dio cuenta y le dijo, no, mija, no te vas a gastar toda la fortuna, porque la vida no es solamente comprarse vestidos. Y encima tuviste el tupé de darme una hija mujer, entonces todo mal con vos, no me puedes pedir de más cuando no me has cumplido con un hijo varón. Así que lo que hace es como que dejarla en la casa de campo, que es la casa de esta grandota hermosa que ella siempre quiso poseer, bueno, ahí, pero ahí sola, no, con la suegra, con la madre del señor. Entonces ella la pasaba mal, aburrida, muy aburrida, y encima, claro, con todo esto, Rosalie lo que termina sintiendo es que está de esclava ahí metida adentro, encima subyugada debajo de la suegra y para colmo perdiendo su belleza, que no había alcanzado, digamos, a, como ella quería, cargarse a todos los corazones del pueblo. Y a pesar de que ella nunca se hubiese casado con el rector, que dicho sea de paso ya también para ese momento estaba casado, no podía evitar pensar que con el rector se hubiese llevado mucho mejor, tal vez muchísimo más pobre, pero mucho mejor. De todas maneras, esto no es lo único de lo que se entera Agnes, sino que también se entera de que el vicario, Edward, no está en el pueblo, sino que parece que se ha trasladado. ¿A dónde? No, ni idea, le dice Rosalie, porque a Rosalie le caerá simpática a Agnes, pero no tanto como para averiguarle más información. Y al cabo de 2 o 3 días, Agnes agarra y vuelve a su pueblo. En esta vuelta a su pueblo ella está de vuelta bastante triste porque encima de que ha vuelto al lugar donde alguna vez fue medianamente feliz por haber conocido a una persona, para colmo volvió y no estaba esa persona con la que ella se quería cruzar. Entonces empieza ella a caminar por la playa hasta que en un momento reconoce un perrito que le había hecho compañía mientras ella había estado allá y
que viene el dueño del perrito, que es Edward, que se la encuentra en la playa. Y como quien no quiere la cosa, el chabón le dice, ¿no sabes que estuve viniendo yo a esta playa para ver si te encontraba hace ya un par de semanas y no te encontraba nunca? Ah, no, mira, le dice, le dice Agnes, ¿y por qué venías a esta playa? Y para ver si te encontraba a vos. Ah, ¿y vos qué haces acá también de paso? No, lo que pasa es que dice, le contaba a Edward que él cambia de vicaría, se viene a una vicaría casualmente muchísimo más cerca de donde ella le había dicho que iba a estar enseñando, y había estado viniendo desde que se había instalado ahí varias veces intentando casualmente encontrarla. Ahora el tipo no ganaba 2 pesos como le pasaba en la otra rectoría, sino que acá ganaba 300 libras al año, que era un montón de plata. El tema es que lo que le estaba faltando en este momento era con quién compartir su nuevo estado de prosperidad, algo así como una esposa. Y en ese momento Agnes siente el verdadero temor, porque si bien ella se quiere ilusionar con que le está haciendo una declaración, no se quiere ilusionar porque en caso de que no sea una declaración de amor lo que está pasando, no quiere quedar como un idiota, claramente, como no querríamos ninguno quedar como unos idiotas en esa situación. Entonces lo que ella dice, bueno, no te preocupes, seguramente habrán varias mujeres en tu pueblo, porque él no vivía en ese pueblo exacto, sino en el pueblo vecino, seguramente en el pueblo vas a encontrar a alguien que te pueda hacer ese servicio. Servicio de esposa. Entonces, no, la verdad que no, conozco varias y no tengo ganas, pero si no te molesta me gustaría visitar a tu madre para conocerla, y si no te molesta tampoco, visitarte a vos en calidad de amiga, ¿no? Sí, ella no tiene problema, no sé qué. Cuando le dice a la madre le pregunta, bueno, pero vos te das cuenta, hija, de que el tipo me parece que tiene un interés en vos. No, madre, si tuviese un interés en mí yo me lo hubiese dicho, dice Agnes. Cuestión que el día siguiente Edward aparece puntualmente a visitar a la madre, habla con ella, se llevan súper bien, la madre aparte es una mujer muy agradable, entonces claramente que entre dos personas humildes que quieren al prójimo no iba a haber ningún tipo de problema. Y cuando se despiden, la madre habla con Agnes y le dice, che, pero no hablaste nada. Bueno, pero es que te venía a ver a vos. Bueno, hija, pero es obvio que no me venía a ver a mí solamente, te venía a ver a vos. Cuestión que a lo largo de varias semanas el vicario vuelve a aparecer y a hacerle varias visitas a Agnes, lo cual a ella la tiene súper encantada, pero no da el paso final, hasta que un día el tipo llega a la casa, habla con la madre privadamente unos minutos y después le dice que vayan a caminar casualmente por la playa por donde ellos se encontraron la primera vez que se encuentran dentro de lo que es el pueblo. Y es ahí donde, caminando hacia la playa en un absoluto silencio, donde Agnes dice, uy, debo haber dicho o hecho algo malo porque el tipo no me está hablando, que el tipo le dice, discúlpame que esté callado, pero pasa que no sé cómo encarar la situación porque ya te dije que quiero una esposa, vos me mandaste a buscar en otro lado, la verdad que no encontré lo que yo quiero y yo quiero casarme con vos. Agnes, por suerte, agarra y dice, ¿sabes que sí? Me repinta casarme con vos, Eduardo. Y nuevamente se corona hacia el final de este libro otro Edward que ha ganado al amor de su vida. Y algo muy dulce, algo muy tierno que dice y que rescato de Agnes Grey en particular es que, claro, el marido es un cura, es un vicario, un hombre de la iglesia, ¿no? Entonces ellos se terminan casando, ella se va a vivir con él y la madre creo que queda con la escuela un tiempo más. Pero además ella lo que comenta es que si bien tienen hijos, creo que tienen 3 pibes, una cosa así, lo interesante es que ellos eran tan felices que lo que ellos tenían que entender ahora en el resto de vida mortal que les quedaba era que si alguno de ellos se moría primero, tenía que tener la fortaleza, digamos, de mantenerse vivo porque se iban a encontrar y continuar su amor en el cielo. Que me parece de una ternura tremenda. Mirá que estar pensando que cuando se mueran se van a encontrar en el cielo. Es muy dulce. Y es así como termina nuestra historia de Agnes Grey. ¿Por qué yo a este video le voy a poner las hermanas Bronte en contra o versus Jane Austen? ¿Por qué? Porque como podrán ver, tanto Jane Austen como las hermanas Bronte, exceptuando un poco lo que hace Emily en Cumbres Borrascosas, plantean, mejor dicho, las hermanas Bronte en la mayoría de sus libros lo que agarran y plantean son historias de amor, sí, pero historias
de amor un poco retorcidas, un poco como con una vuelta de tuerca en donde las cosas no pasan tan fácilmente. Si bien las hermanas Bronte son posteriores en el tiempo a lo que es Jane Austen, comparten más o menos el mismo contexto, ¿no? Jane Austen es, obviamente que es anterior, escribe muchísimo, pero la característica de Jane Austen es que todas sus heroínas, si bien la pasan medianamente mal a lo largo de los libros, y es solamente medianamente mal, no la pasan tan mal como por ahí deberían, sí es cierto que todas tienen finales felices. Y a ello me remito, por ejemplo, a Orgullo y Prejuicio, en la hermana de Kitty, la hermana de Elizabeth Bennet, la bala perdida, en donde aún con todas las cosas que ella hace mal, le terminan armando un matrimonio con el señor Wickham para que quede todo, viste, bien cerradito y nadie se entere que la loca agarró y se fue con el tipo 10 días y vivió en pecado 10 días. Y encima completa que pone el futuro después, el señor Darcy, marido después de Elizabeth, y el padre. Entonces, Jane Austen siempre nos plantea, digamos, que de alguna manera todas sus heroínas van a salir bien. ¿Por qué? Porque ella dice que no siempre todo sale bien en la vida real, entonces que por lo menos en sus libros las cosas salgan así. Está perfecto, me parece bien. Pero ustedes fíjense los números que manejan, porque el señor Darcy es dueño de medio condado y gana, no sé, como creo que dicen como 20.000, 10.000, un montón de libras al año, mientras que nosotros, si vamos a lo que son las historias de las hermanas Bronte, la gran mayoría de sus heroínas son mujeres que se terminan casando con hombres de ingresos módicos. Tanto en El Profesor como en el caso de Agnes Grey, el varón, el proveedor en estas historias, no ganan más de 300, 500 libras al año. Ganan bien, tienen vidas modestas y bastante felices, viven con holgura, pero es a base, digamos, de ahorro. Mientras que Jane Austen nos plantea esto de que sus heroínas se terminan casando todas con terratenientes que tienen un montón de guita. Guita que encima es guita para ellos, para sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Mientras que las hermanas Bronte nos plantean amores un poco más sencillos, en donde la felicidad no va tanto alrededor de la plata, sino de lo que puede construir la pareja una vez se encuentra, digamos, con el amor. Ellas sí plantean, me parece a mí un poco más esto de vivir del amor, ¿no? O de construir desde el amor. Mientras que, obviamente, en el caso de Jane Austen, y mirá, si tenés toda esa plata, digamos, todo tiene solución, porque vivimos con todo ese dinero. Pero otra cosa también interesante, que me parece comparativamente interesante, es que en las novelas de Jane Austen, que por cierto me las he leído todas, no es que he leído solamente Orgullo y Prejuicio, he leído todas. Las heroínas de Jane Austen son mujeres especialmente bellas. Habrá alguna fea, sí, pero son amigas, no son las protagonistas. Por ejemplo, en el caso de Emma, Emma es preciosa, además de acaudalada. La amiga de Emma, que es a la que le quiere solucionar la vida, por ahí no es tan bonita, por ahí no es tan agraciada, pero ella no es la protagonista del libro. Todas las protagonistas de Jane Austen son hermosas, y es con esto, y además no solamente hermosas físicamente, también hermosas de mente, en el sentido de que la gran mayoría de ellas tienen o detentan alguna o varias virtudes, son muy virtuosas. Entonces, ya sea que sean humildes, ya sea que sean inteligentes, que sean muy perspicaces, que sean lo que fueran, todas detentan una virtud particular. Y eso hace casualmente que sean muchísimo más atractivas y que uno quiera que esa heroína le vaya bien. Por eso, obviamente, ganan el premio mayor, que es el chabón con plata al final del camino del libro. Pero lo que me llama la atención es que las hermanas Bronte, y esto lo hacen las tres, y por eso es tan llamativo, no. Las mujeres son, o por lo menos las protagonistas femeninas y los masculinos también, son descritos más bien con bellezas normales, más parecidos a lo que uno encontraría o como uno se describiría a uno mismo. En el caso, por ejemplo, de Agnes Grey, la protagonista es una mujer que es bella, pero por ejemplo, cuando nosotros leemos Jane Eyre de Charlotte, ella se encarga de decir en varias oportunidades que no es linda, que podría haber sido linda si no hubiese sido tan delgada, si no hubiese sido tan chupada, si tuviese los ojos más grandes, pero a pesar de que es normal, no es bella como si me la describen, por ejemplo, a la Elizabeth Bennet o a Jane Bennet, o incluso a Emma. Entonces esto hace que, digamos, me parezca muy disonante, digamos, la calidad de estas heroínas. Jane Austen nos presenta, digamos, historias capaz más idílicas, con un tinte más a cuento de hadas, mientras que las hermanas Bronte nos presentan, me parece a mi juicio, habiendo leído ya varias obras de cada una, heroínas más reales, amores más reales, en situaciones o contextos que podrían haberle pasado o que son más probables que le hayan pasado a las mujeres de la época.
De todas maneras, y de hecho también esto lo voy a resaltar, en el único caso de las hermanas Bronte donde hablan de una mujer bella, es en el caso de Cumbres Borrascosas con Emily Bronte, en donde la protagonista es, que era Catherine, es particularmente hermosa y es como que esa belleza lo que termina condenando que, digamos, que ella no puede hacer al final lo que ella quiere y se termine muriendo de forma prematura, ¿no? Pero el único caso en donde yo leí de una protagonista escrita por las hermanas Bronte, en donde la belleza es patente en uno de los personajes, termina siendo incluso una maldición para ese personaje, porque no termina bien su historia, sino que al contrario, casualmente porque muere Catherine, se deviene todo, digamos, la parte de la historia de la venganza de mano de Heathcliff, que es además un personaje bastante espantoso, de hecho muy espantoso, teniendo en cuenta, digamos, que vendría a ser como el protagonista varón en esta pareja, ¿no? Entonces, la conclusión. Tanto las historias de las hermanas Bronte como de Jane Austen me parecen, me gustan, ¿no? Me gustan en su estilo. Cumbres Borrascosas no es una historia que me guste en particular por la historia que cuenta, porque de vuelta es una historia de venganza, no es una historia en realidad de amor, y además es una venganza muy truculenta, porque Heathcliff no solamente se venga del viudo de Catherine, sino que también se venga del sobrino de Catherine, del hijo que él tiene con la cuñada de Catherine, se quiere vengar hasta de los nietos, ¿me entiendes? Entonces es bastante truculento, pero eso le añade, ya, digamos, le añade pimienta, ¿no? En cambio, Jane Austen, cuando uno ya entiende cuál es la lógica de que todas sus heroínas van a terminar bien, no importa lo que le pase, nunca va a ser suficientemente malo porque vos sabes que la historia termina bien y lo lees con cierta tranquilidad. En cambio, cuando vos lees alguna de las novelas de las hermanas Bronte, por lo menos lo que me pasó a mí, me daba miedo casualmente de que al final no se le terminara completando o concretando el sueño de poder casarse con el amor de su vida, que de hecho es algo también muy interesante que pasa con Jane Eyre, que es que ella se termina enamorando de un chabón que ella no sabe que está casado y que encima de que está casado con una esposa que está loca, o sea, no se puede divorciar, primero porque no sé si existe, creo que sí, pero no se podía divorciar porque encima la mujer era un incapaz, entonces no podía dar su consentimiento para divorciarse y al final se termina muriendo incendiada, o sea, me parece... Está buenísimo, digamos, la narrativa que tiene que pasar para que ella, la personaje principal que es Jane, pueda lograr ser feliz. Y encima no es feliz completa, porque para ella poder ser feliz se termina perdiendo en un pueblo, se muere de hambre 3 días, termina encontrando unos parientes lejanos, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, y cuando finalmente vuelve al lado del hombre que ella ama, el tipo se ha quedado ciego, casualmente por intentar rescatar a la esposa loca que había prendido fuego en la casa, o sea... Esas son cosas de verdad, eso es pasarla mal. Y con esto concluyo, que es que capaz las heroínas de Jane Austen sufren un poquito, pero no sufren lo suficiente y el premio que está al final del libro es muchísimo más grande que los sufrimientos que hayan pasado. En cambio, las hermanas Bronte plantean parejas, amores, en donde realmente queda muy marcado el camino del héroe, porque las cosas no son lineales, todo, absolutamente todo les sale mal, y solamente porque han sido buenas personas a lo largo del libro es que se merecen el premio, que es un hombre humilde, un hombre que tiene lo opuesto, pero que se le ofrece por entero a la mina, a la protagonista femenina, se le ofrece por entero, porque sabe que de la mano de esa mujer, que les ha costado todo el libro conseguir, van a poder avanzar en la vida, ¿me entienden? Es como que Jane Austen te plantea el final de ese amor, o sea, lo hace todo tan idílico que el final del libro es llegar, mientras que las hermanas Bronte te dicen no, el final de nuestra historia, o sea, de lo que yo te cuento en el libro, es el principio en realidad de la vida feliz de estos personajes, y me parece una diferencia muy muy grande. Así que no es que esté tirando por tierra lo que escribe Jane Austen, porque son libros muy bonitos. De hecho, me gustaría eventualmente traer Mansfield Park porque es mi favorito. ¿Pero por qué? Porque es la protagonista de las que me parece que más sufren de todos los libros que ella presenta. Pero también quería reivindicar un poco a las hermanas Bronte, porque por lo menos en mi contexto o en lo que las recomendaciones que a mí me han hecho a lo largo de la vida, no suelen aparecer o no me han recomendado los libros de las hermanas Bronte hasta que fui muy grande, que se me ocurrió buscarlas y encontrarlas y empezar a leer.
leerlas. Así que si tienen la posibilidad de leer o de ver alguno de los videos que yo les he traído al canal sobre las hermanas Bronte, por favor vayan a verlos, porque son historias tal vez muchísimo más interesantes que un clásico como puede ser Orgullo y Prejuicio, pero que no nos plantea nada que ya no sepamos de Jane Austen. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Quería mostrarles algo distinto, hacer una comparativa diferente entre autores. A mí me gustó muchísimo hacer este video, así que espero que ustedes también, espero que les haya quedado bonito. No se olviden de dejar un like si les gustó este video, de compartir el contenido si les ha gustado todavía más para recomendar, de suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos el viernes que viene a el mediodía. Les mando un besazo enorme y nos vemos un viernes que viene. Besos.